¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 21 en punto, 28 grados. La temperatura en Ciudad Capital. Hola, Claudia. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Un saludo a todos los televidentes también de Cara Cruz. Muy bien. Muchas cosas el fin de semana. No sé por dónde empezamos. Te vi muy activa con los santafesinos. Sí. Estuviste con los sabaleros. Con los sabaleros. Lastimosamente no se les dio, sí, qué futbolísticamente pena, hablando, pero qué bárbaro, qué linda fiesta dejaron los argentinos anoche de vuelta. Di una vuelta por la zona de los shopping. Seguían ellos, pese a la derrota, pese a que no se llevaron el título de la Copa Sudamericana, igual estaban contentos. Se destacó la actitud de los argentinos de tomar con calma la derrota y no generar ningún incidente. Impresionante. ¿Cuánto estuvieron? ¿30.000 en serio? 39.250 aproximadamente argentinos, según datos de Migraciones, y ecuatorianos 524 puntualmente. Y veíamos una cantidad de imágenes, videos. Vamos a hablar hoy, después en el segundo bloque, va a estar con nosotros el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para un poco lo que dejó la Copa Sudamericana en Asunción. Había sido, podemos hacer bien las cosas en Asunción. Se mejoraron un montón de cosas, se limpiaron las calles, se recaparon las calles, las plazas estaban perfectas. El tema nomás es si tenemos que esperar la final de una Copa como para mostrar nuestra mejor cara. Y sí, eso es siempre. Se puede tener eso como bandera siempre. ¿Vos tu casa cuando vas a recibir visitas siempre arreglás la casa? Intento no tener esa premisa, pero sí me preocupa cuando van a haber invitados. Bueno, de eso vamos a hablar con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en el segundo bloque. Pero antes, ¿qué pasó en Bolivia? Renunció Evo Morales después de este pedido formal que hicieron, por un lado, las Fuerzas Armadas, después la policía, terminó presentando su renuncia, hizo lo propio el vicepresidente de la República, también renunció el presidente del Senado, renunció, en realidad una mujer, la presidenta del Senado, renunció la vicepresidenta primera. Y así como están las cosas, va a asumir la presidencia de manera interina en Bolivia la vicepresidenta segunda. Ella ya anunció que se va a presentar el lunes en La Paz para asumir el cargo y convocar a elecciones. Estamos hablando de la senadora opositora Yanine Áñez, anuncia que va a asumir la presidencia de Bolivia. Sí, luego de 14 años en el poder, Evo Morales toma esta decisión, por supuesto presionado, luego de lo que ocurrió en las elecciones pasadas del 20 de octubre. Las denuncias de un supuesto fraude electoral. Primeramente hay que recordar, Jorge, que avanzaba el conteo en esa fecha y se confirmaba una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa. Luego se corta el conteo preliminar, se retoma nuevamente y ahí ya se habla de un triunfo de Evo Morales, hecho que no fue aceptado por opositores, incluso sectores de la ciudadanía. Y los observadores internacionales. También, ¿verdad? E incluso eso llevó a un paro cívico que afectó finalmente a paraguayos. Hablábamos de eso en Radio 1, transportistas que quedaron varados en la zona de no recuerdo. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Cerca de 22 buses, camioneros que quedaron allí por el tema del paro cívico. ¿Hace cuánto? ¿20 días? Sí, 16 días cuando conversamos con ellos. Luego de esto, finalmente, la OEA estudia las elecciones y se da un dictamen en el que se determina que sí existió irregularidades en las elecciones y luego ya se recomienda la renuncia de Evo Morales y él finalmente termina accediendo. Nosotros tenemos primeramente lo que dice o lo que pide el titular de las Fuerzas Armadas y luego ya también la renuncia de Evo Morales a continuación. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial
permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí, del hermano Teodoro Mamani. Que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar. Bueno, pues ¿fue un golpe de Estado o no? Eso es, sí, supongo que es para debatir y ver realmente. Obviamente van a existir posturas encontradas con respecto a si se trata o no esto de un golpe de Estado. Tengo a mano lo que dice el informe de la OEA, si podemos compartir. Dice la OEA, la Organización de Estados Americanos, denunció irregularidades y determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen del 10% que necesitaba para evitar una segunda vuelta. La auditoría del organismo internacional también encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas también se señaló que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación del sistema informático. Es un resumen de lo que presentó la Organización de Estados Americanos. Yo pensé que con ese anuncio que hizo Evo Morales de convocar de vuelta a elecciones, iba a calmar los ánimos, iban a tranquilizar, pero evidentemente esto no sucedió. Y después con el anuncio, el pedido de renuncia que hace el jefe militar y policial, esto se fue precipitando y tuvimos este desenlace que se confirmó hoy alrededor de las 17:30 aproximadamente. Sí. También hay que decir, hay grupos que están a favor, grupos que están en contra, grupos que salieron a apoyar a Evo Morales y hay otros grupos que estaban festejando en las plazas. Su renuncia. ¿Qué es lo que se tiene que dar ahora? Y así como están las cosas, lo que te mencionaba, después de las renuncias en Catarata, que se fueron dando altos funcionarios incluso, ya cuando asuma en forma interina la senadora Áñez, es una senadora opositora, la primera declaración que ella dijo, yo voy a asumir el lunes y vamos a convocar a nuevas elecciones. Habló Carlos Mesa, dijo, no les demos el gusto a Evo Morales de que esto parezca un derrocamiento. ¿Ya no se va a candidatar Evo Morales? ¿Qué pasa con eso? Y uno supone que no, ¿verdad? Porque la idea es descomprimir. Él cuando hace, si escuchaste una parte de su discurso, menciona que este paso, esta dimisión, él lo hace para tranquilizar, para pacificar. De hecho, ese también fue el reclamo que le hicieron los principales responsables de las fuerzas del orden, tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Bolivia y nosotros vamos a estar informando minuto a minuto de lo que sucede acá en el vecino país. A la tarde también, para culminar, ¿abandonó o no Bolivia Evo Morales? ¿Finalmente se quedó en la zona de Cochabamba? Parece que sí, parece que sí. En principio se dijo que iba a ir a Argentina. Claro, y que le prohibieron. Que Macri no le dio la autorización y que había una orden que se ingresaba, porque iba él en este vuelo, que es un avión privado, no un comercial, necesita necesariamente la autorización
para volar el espacio aéreo de la Argentina. Aparentemente no le dieron por varios rumores sobre eso. Yo no sé si se llegó a confirmar eso, pero la primera información hacía referencia a eso. Pero parece que se queda, hasta ahora por lo menos no tenemos otra información que se queda en territorio boliviano. El renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales. El 20 de octubre fueron las elecciones. ¿Hace cuánto? 17, 18 días. Sí, 2, 3 semanas. Y quiero resaltar, estuve leyendo en Twitter también los números que se resaltan de los mandatos, ¿verdad?, de Evo Morales. La fuente es el Banco Mundial, también CEPAL, que por ejemplo muestran números bastante positivos con respecto a la gestión de Evo Morales y cómo hoy él se ve forzado a renunciar, ¿verdad? Se habla supuestamente del aumento del Producto Interno Bruto de Bolivia, pasó de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. También se habla de la reducción de la pobreza de 38% al 15%, del desempleo también que bajó, tuvo una reducción del 8% al 4%, y el salario mínimo pasó de $60 a $310. ¿Es posible estos números tan positivos y tener así el desenlace de 14 años en el poder? Por supuesto que es posible, pero desde el momento en que el referéndum para otra reelección de Evo Morales le salió en contra, a partir de ese momento ya se vino, estaba como que anunciado esto que iba a suceder. Así funciona la democracia, ¿verdad? Él tampoco no se puede desconocer y algunos dicen es de necios desconocer lo que hizo Evo Morales, pero desde el momento en que él desconoce ya un referéndum, ahí se fue al paso, ¿verdad? Sí. Eso es así, ¿verdad? Y el acá está la consecuencia, de permanecer, ¿verdad?, en el poder, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos ya a anunciar nuestros temas también, ¿verdad? Nuestros temas, ¿verdad? Sí. La semana pasada, qué escándalo, para mañana fueron convocados los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, mesa directiva del Senado, y también los directores, para explicar esto que fue un escándalo porque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas decidió suspender la licitación que había convocado el Tribunal Superior de Justicia Electoral para el arrendamiento de 15.000 urnas, en realidad máquinas para el voto electrónico, máquinas de votación para permitir el voto electrónico. Y esto se interpreta por algunos sectores, incluso algunos sectores políticos, de que es una abierta intención de dejar de lado el desbloqueo para seguir con las listas sábanas. Esa es una interpretación. La otra es que hubo un aparente error por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral porque no socializaron, no le dieron participación a los partidos políticos durante el proceso del llamado de convocatoria a esta licitación. Sí, la elaboración del para el arrendamiento de 15.000 máquinas de votación por un costo estimativo. Estamos hablando de ¿cuánto? 22 millones. 21 o 22 millones de dólares. Claro, 22 millones de dólares para redondear. Y pidió el jueves la justicia electoral una reconsideración al Tribunal Superior, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque ellos hablan de que se pone en jaque la realización de las elecciones el próximo año. Hay que recordar, en julio se hacen las internas de los partidos políticos para las municipales y el 8 de noviembre ya las municipales, los partidos políticos. Hay un calendario, un plazo necesariamente para la implementación de las máquinas de votación. Se tiene que tener por lo menos para la primera quincena del mes de febrero el 20% de las máquinas para hacer el trabajo de capacitación, de formación y también a través de medios de comunicación la concienciación de cómo se tiene que utilizar estas máquinas. Sí, en este caso en serio el tiempo apremia, pero se da la suspicacia con respecto al trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral y sí hay sectores que por supuesto, considerando la historia, ¿verdad?, de ciertos partidos, referentes también de la política, que supuestamente están tomando esto como una excusa para no implementar la ley o prorrogar su implementación. Nosotros tenemos un informe al respecto con todos los detalles.
La ley de desbloqueo de listas y el uso del voto electrónico fue promulgado en mayo pasado. Esta ley, que fue anhelada desde hace mucho tiempo, hoy se ve en suspenso debido a suspicacias que surgieron en el proceso de licitación para el alquiler de las máquinas de votación, y pareciera que viejos actores políticos pretenden aprovechar esta situación para volver al método tradicional del sufragio con papeletas. Días después de la apertura de los sobres de los oferentes, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas decidió suspender el proceso de licitación en tanto se evalúen diversos puntos de protesta, aspectos que harían suponer que la licitación estaría dirigida a una de las empresas. Si bien al principio varias firmas se mostraron interesadas en el proceso, únicamente 2 consorcios internacionales se presentaron a la licitación para el alquiler de 15.000 máquinas para el voto electrónico, lo que ascendería a cerca de $21 millones. Estas empresas son la británica Smartmatic y Magic Software de Argentina, donde la primera de ellas acusa al Tribunal Superior de Justicia Electoral de mostrar un parcialismo hacia la firma argentina. Además, existen denuncias periodísticas que indican lo mismo, lo que motivó la suspensión y una investigación de oficio por parte de la dirección. Puntos de protesta: voto electrónico. El Tribunal Superior de Justicia Electoral exige que la boleta de voto deberá imprimirse en papel de 90 gramos. La firma argentina MSA es la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles con estas características. El pliego de bases y condiciones exige que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas, pero con batería interna. Afirman que la argentina MSA es la única que cuenta con máquinas que tienen batería interna de 12 horas. La inclusión de la posibilidad de utilización del código QR y/o el chip RFID para el almacenamiento de datos. Este último no es utilizado para eventos electorales por ser inseguro. Solo la firma MSA ofrece el chip RFID. En las condiciones no se contempla el riesgo de obsolencia tecnológica. Se abre la posibilidad a que oferentes puedan cotizar equipos viejos. El pliego de bases y condiciones no exige experiencia de los oferentes en las elecciones nacionales, lo que habilita a las empresas inexpertas a participar de la licitación. Ante la suspensión, el Tribunal Superior de Justicia Electoral aseguró que existe un trasfondo político en la determinación de contrataciones públicas y presentó un recurso de reconsideración para el levantamiento de la medida, mientras la democracia y la posibilidad de representación más certera se ve amenazada, y analistas indican que esta es una nueva excusa para impedir el desbloqueo de las listas a modo de mantener el status quo y proteger a políticos desgastados ante la opinión pública. Nosotros tenemos una consulta, Jorge, para todos los televidentes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI en el Twitter y también en Facebook, que dice, detrás del caso del voto electrónico, ¿crees que quieren boicotear el desbloqueo? La licitación está amañada, o ambas cosas. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Hugo Richard, senador del Frente Guazú, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludo para ustedes, para la audiencia. Yo en primer lugar voy a decir lo que en la primera parte de lo que ustedes dijeron. Te iba a preguntar eso, ¿estás de cama, supongo? Bolivia es un golpe de Estado. Es un golpe. Y no, más allá de las ideologías o las simpatías o antipatías, cuidado con el tema de los militares que vuelvan a hablar de política. ¿Cuándo se definió esto? Cuando los militares hoy salieron a hablar y dijeron, usted tiene que renunciar. Se dieron golpes blandos en América Latina últimamente, pero esta vez, después de mucho tiempo, tenemos de vuelta la presencia de los militares y eso es grave. Segundo, y termino con esto, después si quieren podemos debatir, es terrible lo que pasa en Bolivia. Ustedes saben, están quemando casas de familiares, de ministros, de diputados, obligándolos a renunciar. Estamos pasando todos los límites porque yo nunca uso la palabra derecha como descalificación, pero estamos hablando de un racismo. No puede tener simpatía con esto o con aquel, ¿verdad? Pero estamos volviendo a tiempos oscuros, tiempos peligrosos, y hay que decir eso. Una última cosa. Sí, Evo Morales hoy, dentro de errores que cometió sin duda, pero esta mañana temprano él anuló las elecciones, dijo, vamos de vuelta a la elección, vamos a una salida política del problema, ahí está una salida militar. Grave eso. Y es grave también
del silencio cómplice de algunos organismos internacionales. O sea, este es un golpe. Evo Morales, todavía este es su mandato constitucional. Él termina su mandato constitucional creo que en diciembre o en enero del próximo año. O sea, es todavía su mandato constitucional. Y la última reflexión, ojalá que esto no llegue a una guerra civil en Bolivia. Ojalá que haya paz, porque la guerra civil en Bolivia puede desequilibrar toda la región y eso sería muy peligroso. Es así, pero convengamos también, senador, que hay una responsabilidad de Evo Morales. Uno puede tener los errores políticos. Claro, pero usted no me dice la derecha, pero no como una manera No, yo me estoy refiriendo a la actitud racista de gente que está quemando casas de dirigentes y de familias de dirigentes. A eso me estoy refiriendo. Eso es grave, Jorge. No, eso absolutamente. Categórico, eso no se puede negociar. Pero no se puede desconocer que entonces quiere decir que si mañana hay errores políticos, yo creo que Evo, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó, pero también me parece una grandeza lo que hizo esta mañana, de decir, señores, necesitamos una salida política, vamos de vuelta a elecciones. Pero ese otro grupo no quería las elecciones, quería esto. Esa es la realidad. Pero yo soy un defensor que ante los errores políticos, reales o supuestos, las salidas son políticas. Democráticas. Las salidas son políticas. Déjame terminar. Las salidas son políticas en el marco de la democracia. En el marco de la democracia. Yo escuchaba ahí el informe de la OEA. La OEA en ningún momento en su informe habla de fraude. La palabra fraude no utilizó, habla de irregularidades. Imagínense las irregularidades que hemos denunciado del Tribunal Superior de Justicia Electoral el año pasado en las elecciones acá en Paraguay. Hemos pedido que muestren las actas. Jamás mostraron las actas. Nunca. Allá, Evo dijo, que venga la OEA a auditar. Hizo una auditoría de la OEA. Ese es el informe de la auditoría de la OEA. Qué diferencia, ¿no? Acá nunca nos mostraron las actas de lo que pasó en las elecciones del año pasado. A ver, voy para acá. Katia González, diputada del Encuentro Nacional, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal Jorge, Claudia, Hugo, Raúl y Celeste? Vamos a hacer un redondeo con Bolivia, señor. Y después nos vamos a nuestro tema. Bueno, Bolivia grave lo que está pasando, un análisis que debe superar lo epidérmico y también el análisis, digamos que hoy te culmina con la renuncia, ¿verdad?, de Morales, ¿verdad? Este es un proceso que culmina con la renuncia, ¿verdad? Yo coincido en algunas cosas con el análisis del senador, no en todas. Creo que estamos viviendo una experiencia sociológica latinoamericana de carencias de liderazgos, de una búsqueda de un poder absoluto que ya no respeta ideologías. Hay de derechas y hay de izquierdas. Entonces tenemos hoy una crisis importante que está llevando a una erosión del sistema democrático y existen hoy responsables de eso. El forzar la Constitución, el estrujarla hasta el máximo para adaptarla a mis, gustos, preferencias, es lo que hace que hoy termine. Coincido con el senador que es peligroso que los militares vuelvan a asumir el protagonismo en Latinoamérica en general, porque eso sí es peligroso. Pero también acá se debe partir de una autocrítica profunda, de un hartazgo de la ciudadanía, de una falta de respuestas, de una mentira y de una mitomanía de la mayoría de los políticos que termina justamente socavando los cimientos de la democracia. Y la democracia es una forma súper imperfecta, pero creo que dentro de las imperfecciones es aquella que más debemos cuidar por lo que significa en cuanto a valores y derechos humanos. Así que hay mucho que analizar. Yo creo que Evo hizo un ciclo exitoso en sus comienzos, pero se le fue de la mano. Se le fue de la mano cuando los líderes empiezan a mirarse al espejo y a que el espejo les responda que ellos son los más lindos del reino. Es donde terminan este tipo de sinsabores. Acá hay que apostar a un recambio,
Porque si todas las constituciones de toda Latinoamérica dicen que los mandatos tienen un tiempo de vigencia, y cuando llega ese tiempo, queremos nosotros simplemente articular y manipular, incluyendo Poder Judicial, y esto nos pasó acá nosotros hace poco, ¿verdad? Entonces lo que está pasando en Latinoamérica en general es peligroso, hay que estudiarlo, no hay que, están vandalizando la democracia, es cierto, se está llegando a un momento en donde la forma de solucionar el conflicto es volver a la época medieval, es volver a las armas, el volver a la polarización y a la violencia, y eso no es bueno. Raúl Latorre, diputado de Colorado, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Jorge, Claudia, a los colegas panelistas, Katia, Celeste, al senador Richard. Ya un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de Unicanal. La verdad que la cuestión de Bolivia, empezando por ahí, yo la entiendo como una cuestión compleja. En primer lugar, hay que dejar por sentado que la violencia de ninguna manera constituye el método ideal para la resolución de los conflictos, es el peor de todos. Pero tenemos que entender de que cuando hay una caída absoluta de legitimidad, naturalmente se va a producir una reacción ciudadana, que es lo que aconteció en Bolivia. Yo no la justifico ni acompaño el vandalismo al que se llegó, pero sí creo que esa situación tiene un responsable claro, como es en este caso el expresidente Evo Morales. Cuando uno hace el análisis de la situación de los militares, porque nosotros tenemos que entender quién puso al comandante militar y a las fuerzas policiales. No lo pusieron en sus cargos los opositores. O sea, respondía de manera directa a la línea del expresidente de la República, Evo Morales. Pero en determinado momento se encuentran en una situación donde existe un claro levantamiento llevado a la violencia como consecuencia de la absoluta falta de legitimidad que dejó como herencia este último proceso electoral. Los militares tenían una de dos alternativas: o plantear esta situación y decirle, bueno, mira, hasta acá, o salir a reprimir, donde cuál hubiese sido la cuenta final de muertos y heridos. Por eso, desde ese marco, y comprendiendo también cuando uno hace un análisis pragmático de la situación y los balances de poder, porque si nosotros hacemos el análisis de lo que pasó en Venezuela, y seguramente a lo mejor vamos a tener algunos disensos con respecto a nuestra posición acerca del gobierno venezolano, se dio una situación similar, pero los militares quedaron del lado de Maduro, y finalmente eso tuvo como consecuencia que hoy Nicolás Maduro sigue siendo el primer mandatario de Venezuela. En este caso los militares dijeron, mira, hasta acá ya no hay legitimidad, la única alternativa, para mí la oración tácita es la única alternativa, una tremenda represión con un gran saldo de muertos y heridos, y se da como resultado o como consecuencia la renuncia del expresidente Evo Morales, que yo creo termina siendo lo más sano para Bolivia. Pero hay que entender también el nuevo fenómeno social que se está viviendo, la nueva coyuntura político-social que se está viviendo en la región, en la cual la tolerancia ciudadana con respecto a determinadas agresiones a sus derechos, determinadas agresiones a sus libertades, tiene consecuencias mucho más severas de la que tenía en un pasado cercano. Celeste Amarilla, diputada del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas, a ustedes, a la teleaudiencia. Bueno, yo creo, en este caso le creo al pueblo. Yo creo que hubo fraude y que el pueblo no toleró esto y salió a la calle. A veces el pueblo reacciona y a veces no. Esta vez reaccionó. Hubo casos, como fue el nuestro, que la ciudadanía no acompañó nuestros reclamos a los que se refería Hugo Richard, ¿verdad? No, en aquel momento no nos acompañaron, porque yo estoy convencida que acá también hubo fraude. Pero en el caso de Bolivia, al fraude se sumó esta locura de poder
que les entra a la gente y que tiene una aplicación sociológica y filosófica que todos sabemos, ¿verdad? O sea, uno entra al poder y cada vez le gusta más y, bueno, muchas teorías hay al respecto. Sí. Y se rodea de la gente que le habla solamente de que él es el más lindo y el más inteligente, la teoría de la élite, hay que leerle a Mosca, hay que leerle a Pareto, que nos dicen que esto pasa, ¿verdad? Y yo creo que el señor Morales quiso seguir, intentó por todos los medios hacer alguna trampita para seguir porque perdió y el pueblo no toleró eso. Y analizando en el contexto de América, eso sí me está preocupando mucho, porque hay diversas aristas, la ultraderecha en algunos, la izquierda que vuelve en otro, la ultraizquierda que vuelve en otro, y no es la izquierda, sino que es la corrupción. En el caso de Argentina, o sea, yo no me atrevo a llamarle ni derecha ni izquierda, es directamente la corrupción que vuelve. Y eso es sin dudas, fruto de la mala labor de los políticos anteriores. Tolerancia cero tienen estos pueblos. Yo tengo mucho miedo que acá ocurra. Ya dije varias veces en la Cámara, estamos buscando. El paraguayo reacciona tarde, pero cuando reacciona, ya hemos echado presidentes, ya se ha quemado el Congreso y bueno, estamos buscando. Yo creo que es un momento en que Mario Abdo Benítez tiene el peor desafío de su gobierno. Hasta ahora no hizo nada, no demostró saber hacer nada, y así que me estoy muy preocupada de que ahora sepa cómo hacer que este pueblo paraguayo hastiado, viendo estos ejemplos, cómo hacer que esto no explote. Y la responsabilidad no es solo de él, la responsabilidad también es nuestra. Están más hartos los paraguayos de los parlamentarios que del presidente, así que hay que dejarse de joder y hay que tener miedo. Yo tengo miedo. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, ya hablamos qué tan importante es la herramienta que vamos a utilizar para las elecciones, por eso estamos hablando del desbloqueo. Hay optar por la herramienta que genere confianza y dé garantías al proceso, si no podemos correr lo mismo que está pasando en nuestros países vecinos, ¿no? A la vuelta a la pausa hablamos tema desbloqueo, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara. Yo estaba esperando que vos des tu encuesta, que vos ¿verdad? recibas. Claro, vamos a recordarle a los televidentes que tenemos la consulta en la cuenta de Twitter @CaraOCruzPI y también en Facebook. Y recordamos cuál es la pregunta. Les digo ahora, detrás del caso del voto electrónico, ¿crees que quieren boicotear el desbloqueo? La licitación está amañada y ambas cosas. Te cuento que ya hay como 200 votos aproximadamente. Bueno, muchas gracias, Claudia. Hugo Richard, senador, ¿cuál es la posición del Frente Guazú sobre este lío que se generó la semana pasada? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros votamos a favor del desbloqueo y cuando volvió diputado también votamos por el voto electrónico. Hay una diferencia entre la urna electrónica y el voto electrónico. Claro. Sí. Mira, yo no tengo confianza en el voto electrónico. Yo siempre dije claramente eso, pero voté a favor de eso, porque también yo creo que es absolutamente imposible desarrollar, yo no le llamaría incluso desbloqueo, ¿eh? Yo creo que estamos hablando del voto preferente. Entonces es absolutamente imposible, desde mi punto de vista, aplicar el voto preferente sin el voto electrónico. Es probable que una junta municipal que tenga, ¿cuánto tiene los menores? 6, 8, 9 creo que tienen. Es probable que se pueda aplicar sin voto electrónico en esos lugares. Pero, por ejemplo, Asunción tiene 24. Ahí ya entramos en una complicación. Hay otros que tienen 12, ¿verdad? Ya entramos en una complicación. Y yendo más allá, en una votación nacional, senadores, por ejemplo, es absolutamente imposible. Vamos a colocar las cosas como son. Yo no creo que se modifique ni el desbloqueo ni el voto electrónico, más allá de nuestras opiniones sobre lo que consideramos que es.
No existe esa posibilidad. ¿Es una maniobra de algún sector colorado? Puede ser. Pero yo les quiero decir algunas cuestiones al respecto, ¿verdad? Cuando hay licitaciones como esta, todos los que estamos acá sabemos que hay poderosos intereses detrás de esto. La ley en Yomotabeco asunto cuadro. Yo no tengo pruebas, pero tengo sospechas. Siempre, en cualquier licitación, esto funciona así. El Tribunal Superior de Justicia Electoral a mí me da toda la confianza. ¿Pero por qué me va a dar toda la confianza a mí el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Si hace un poco más de un año le estábamos cuestionando seriamente la falta de transparencia a la justicia electoral y a los ministros de la justicia electoral. Ahora yo voy a ser ciego y voy a darle toda la garantía y la confianza. No, de ninguna manera. Entonces yo creo que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, si esta semana no nos dice, acá hay serias irregularidades, y nos muestra las irregularidades, o nos dice, acá no hay absolutamente nada, y se levanta la suspensión, pero esta semana tiene tiempo para hacer eso. Claro. Entonces yo realmente consideraría que fue un acto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos permite transparentar el proceso de licitación. Toda esa campaña. Yo creo que los colorados no quieren el voto preferente. No quieren. No quieren, y muchos liberales tampoco lo han dicho públicamente. Votaron por otras circunstancias. No sé si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo quiero el voto preferente. Perfecto, hay muchos colorados que no quieren y lo han dicho públicamente. Y está muy bien, yo respeto esa cuestión. ¿Verdad? Pero el voto preferente con el voto electrónico o con el método tradicional, eso hay que aclarar. Con también. el voto electrónico no hay manera No, de, es difícil. Pero hay referentes políticos como Pero Silvio a donde Velar quiero que sostienen llegar que sí se puede realmente, hacer. a donde quiero llegar realmente, yo creo que es la Dirección Nacional. Vamos a partir también de una. Hay muchas versiones acá, ¿eh? Circulan muchas versiones. Entonces me parece que, yo insisto en esto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene hasta esta semana para decirnos, acá hay irregularidades serias, o decirnos, acá no hay nada. Entonces estamos ganando ¿en qué? Estamos ganando en transparencia y estamos ganando en credibilidad. Es importante, creo que alguien de ustedes dijo eso, que las elecciones, por supuesto, tengan toda la credibilidad para que tenga la legitimidad suficiente. Así mismo. Si no partimos de eso, vamos a llegar de vuelta a las elecciones con dudas y eso creo que perjudica muchísimo el proceso electoral. Ahora con la diputada Katia González, el Partido Encuentro Nacional fue uno de los primeros que reclamó que no se involucró justamente a los diversos partidos políticos en la elaboración de este pliego de bases y condiciones en todo el tratamiento de cómo se iba a dar el voto electrónico al TSJ. Sí, en realidad hay que decir varias cuestiones acá. En primer lugar, estamos hablando de una licitación de nada más y nada menos que de $22 millones, unos 132 mil millones de guaraníes. Partiendo de esa base, todo lo que viene detrás de esta cleptocracia que gobierna este país da para desconfiar cuando se hablan de estos montos. Yo no es que algo nomás desconfío del TSJB, yo no confío luego en el TSJB. Planteamos un juicio político el año pasado que fue rechazado como regalo de, digamos, año nuevo para los ministros del TSJE que operaron con varios sectores. Este Tribunal de Justicia Electoral se tiene que ir para dar paso a una reforma electoral integral. Vamos a asumir que el desbloqueo o el voto preferente, yo coincido que no es un desbloqueo total, es un voto preferente obligatorio, no se puede dar sino por un sistema electrónico. Porque si ponemos como ejemplo solamente la papeleta de diputados de Central y unas 30 candidaturas o listas que se presenten, estamos hablando de más de 3.900 nombres, de los cuales hasta el menos pintado va a votar por sí mismo, ¿verdad? O sea que vamos a hablar por lo menos un voto que se tenga que computar. Imposible hacerlo de manera manual. Este proceso no tiene, ¿verdad?, esta decisión de utilizar las urnas o de licitar un sistema para implementar el voto preferente, tiene que ir marcado de un liderazgo de convencimiento de que la reforma electoral es importante. Ese liderazgo no existe en el TSJE. Por otro lado, que haya
cantado la campana de actores importantes ligados al sistema tradicional como Calega Laverna, que dice que esto es un disparate, ¿verdad? Que habla, él no va a hablar porque sí nomás, está hablando porque es la voz autorizada de un sector del Partido Colorado que no quiere que se vaya el viejo sistema porque lo conocen con pelos y mañas y les ha funcionado, y vaya que les ha funcionado bien en estos años de democracia. Entonces tenemos una realidad, tenemos que involucrarnos, el TSJE nos ofrece garantías. Por otro lado, hay que recordar que la observación de la Unión Europea de las elecciones arrojó más de 20 ítems necesarios de reformar, y hoy solamente hemos avanzado en la clase política porque somos unos miserables, porque esa es la realidad. Los políticos somos unos miserables, somos incapaces de confraternizar en un diálogo abierto y de decir no es cierto que solamente falta el voto preferente y electrónico, sino que tenemos que hablar de las juntas cívicas, tenemos que hablar del transporte gratuito, tenemos que hablar de los miembros de mesa como carga pública, tenemos que hablar de la ley de financiamiento político, tenemos que hablar de un montón de cosas si queremos reformar el sistema electoral. Y estamos dando vuelta alrededor de un mismo círculo que se concentra en este tema. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a convocar a los miembros del TSJE que tienen la obligación, porque ahí hay algún curro, yo estoy segura que sí. Diputado Latorre, yo hablé con Pablo Sey el otro día en la radio, para ponerme en contexto esto que estaba diciendo el senador Hugo Richter, y él me dice, nosotros decidimos frenar esto porque le escuché a todos los actores políticos hablar y nadie participó de este proceso licitatorio. Y aparte de eso tuvimos una protesta de una empresa que deja sin efecto la protesta de la empresa porque la empresa finalmente se presenta en la licitación. Sí. Pero entonces agarran otros cuestionamientos, denuncias periodísticas y dicen, vamos a suspender hasta tanto la justicia electoral. Convoquen a los actores políticos, los líderes, y se pongan todos de acuerdo, porque es determinante que exista ese consenso para darle, eso que estabas diciendo, la garantía y la transparencia al proceso. Discutir si es conveniente lista desbloqueada, lista sábana, eso ya no vale la pena discutir porque ya es ley. Claro. Desbloqueo, ahí tenemos que ir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Que el proceso licitatorio sea transparente, claro. Diputado. Sí, no, yo, si me permitís, Jorge, quiero referirme a un punto que me parece muy importante porque fuimos aludidos como partido por el senador. El movimiento Honor Colorado tiene una posición muy clara a favor del desbloqueo y el voto preferencial. Yo dije un sector del Partido Colorado, no dije el Partido Colorado. Mi disculpa, senador. Nosotros tenemos una posición muy clara y el movimiento Honor Colorado viene practicando una suerte de desbloqueo hasta donde la ley le permitía ya hace mucho tiempo, a través de la apertura de sus listas en el proceso de internas partidarias. Yo mismo, Jorge y audiencia, soy producto de esa apertura. Yo encabecé mi proyecto para la Diputación compitiendo contra otros 3 proyectos solamente dentro del movimiento Honor Colorado, contra una diputada en ejercicio, contra el presidente de la Junta Municipal y contra el ex intendente de Asunción, además de enfrentar al candidato de Colorado Ñetete y otros 6 candidatos independientes. Entonces esa siempre fue nuestra filosofía y asumimos posiciones muy claras al respecto a la hora de tratar este tema, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados. Y sigue una lógica, ¿no? Es cierto que todavía hay mucho que avanzar en materia del ejercicio de la democracia. Y comparto lo que estaba diciendo la colega, podrá ser imperfecta la democracia, pero es lo mejor inventado hasta el momento y de eso estamos convencidos. El espíritu de nuestra posición tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano a la hora de elegir a sus autoridades. Porque anteriormente con la lista bloqueada, yo veía una cara que podía ser la Madre Teresa, pero detrás de la Madre Teresa, que yo ya no veía a Ali Abotá, podían estar Ali Baba y los 40 ladrones. Entonces, el primer avance es que yo voy a tener la lista desglosada una vez que yo vaya a votar. Y el segundo avance es que, además de eso, que a través de mi voto preferencial, yo voy a poder alterar el orden que fue propuesto por la dirigencia, por la clase dirigencial. Entonces, dentro del marco del desbloqueo con el voto preferencial, el balance de poder de elección pasa desde la clase dirigencial al elector, confiriéndole al ciudadano una herramienta mucho más eficaz para ejercer su poder de elegir a través del voto.
Yo también pienso que va a ser muy difícil, habría que ver, evaluar lo posible. ¿Es posible o no es posible realizar este sistema sin la urna electrónica? Y como mínimo, Jorge, va a ser terriblemente difícil por una cuestión de lógica matemática, hacerlo sin las urnas electrónicas. Ahora, naturalmente, este proceso que implica un cambio, que implica un nuevo paradigma a la hora de ejercitar el voto, y va a ser un nuevo ejercicio para las clases políticas, especialmente para aquellos partidos que verdaderamente ya van a tener el primer ejercicio en sus internas, porque el Partido Colorado, hay que decirlo, tiene una práctica democrática muy fuerte ya de las internas, Jorge, pero sí debe ser acompañado este proceso de mucha transparencia y de mucha claridad en la toma de decisiones, de manera que todos podamos tener confianza en esta nueva herramienta que va a cambiar la manera de ejercer el voto. Y por eso tenemos que tener un particular cuidado con lo que está aconteciendo a la hora de la selección o del proceso licitatorio, que va a terminar eligiendo las máquinas a través de los cuales se va a realizar este primer ejercicio. Y este primer ejercicio, esto también hay que entenderlo, va a ser condicionante como proceso para la generación de la seguridad ciudadana en esta nueva herramienta, ya de caras a lo que va a ser la elección más importante, que naturalmente es la elección del presidente de la República y del Parlamento en el próximo 2023. Al final todos coincidimos en que necesitamos transparentar el proceso, pero sin embargo leemos de que hay un grupo que quiere boicotear porque está en contra del desbloqueo y quiere volver a la lista sábana. Al final todas las voces políticas queremos transparencia del proceso, que me parece que es la intención, por lo menos lo que yo había hablado con Pablo Sey y de Contrataciones Públicas, me dijo, esa es la intención. ¿Por qué se instala lo otro que se quiere volver con el tema de la lista sábana? ¿Dónde surgió eso, diputada? No sé, yo no creo en eso. No, ¿verdad? Puedo ser muy ingenua, pero esta vez no creo que en realidad esto sea toda una patraña para luego volver al otro, porque la votación fue unánime en todos lados. Esto fue una decisión política, sí, estamos muchos que no estamos de acuerdo, yo soy una de ellas. Argumenté en contra, pero voté a favor. Estas fueron decisiones políticas de los partidos, de que bueno, esto se va a dar y se va a dar, punto. Yo no creo en eso. Yo más bien creo que acá fue al revés. Se les pilló la tranza al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y ellos, para desviar la atención, salieron con la historia de esto, luego hacen ellos porque no quieren. O sea, yo tengo que creerle muy poco al Tribunal de Justicia Electoral. Sí, nosotros fuimos firmantes de un pedido de juicio político. Yo voy a contar lo que me dijeron. Por supuesto que no tengo pruebas. Estas máquinas de la empresa esta argentina MSA, no sé qué, son unas máquinas viejas, obsoletas. Creo que se usaron en una o dos elecciones chiquitas, Neuquén y no sé dónde más. En Argentina. En Argentina. Es una empresa sin experiencia. De hecho, he visto unas fotos patéticas de unas cajas de cartón con las máquinas adentro. Sí. Yo creo que esas máquinas, que esos argentinos como mucho van a quedar satisfechos con un 5 o 6 millones de dólares, que el resto iba a tener otro destino. Y se les pilló. Se les pilló porque la otra empresa protestó, porque el pliego estaba dirigido. Ahí discrepo un poco con Pablo Seitz. Es cierto que el hecho que esa empresa se presentó invalida su protesta, porque prácticamente con la presentación él está diciendo, ok, si se subsanaron o no, las cuestiones que yo reclamé ya no importan, por eso estoy acá. Acepto las reglas del juego. Claro, pero yo no sé por qué Contrataciones Públicas, en el momento que esa empresa protestó, ya no averiguó, no hizo nada, dejó que llegue el día de apertura. Pasaron 7 días. Tiene que explicarnos, Pablo Seitz, tiene que explicarnos, dejó que llegue el día de la apertura y ahora dice, porque ya saltó a todos los medios, ahora voy a investigar. Así que yo tengo desconfianza
absoluta del Tribunal Superior. A Luis Alberto Mauro no le creo nada. Nervioso, se le escuchó todo el tiempo nervioso, culpándole a los políticos. ¿Por qué tenían que ver los políticos acá? Si a nosotros no se nos dio espacio para nada. Que Calé haya opinado lo que opinó, yo puedo salir a opinar también lo mismo. Para mí esto va a ser un fiasco para la ciudadanía, para mí este sistema no va a funcionar y puedo seguir opinando eso todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con la licitación? Por esta vez puedo ser ingenua, reconozco, pero por esta vez yo no creo que haya nada raro atrás de parte de ningún sector político. Yo creo que se les pilló y ellos utilizaron eso para tapar. Por eso yo decía, por algo huyeron las empresas que se iban a presentar en principio. La coreana, la canadiense, la española, dijeron, esto no hay transparencia, acá no se fueron. Y se quedaron dos. No, lo que hay que decir ahí, siguiendo esta misma línea, yo coincido. Yo estoy de acuerdo con lo que, ya dije, estoy de acuerdo con lo que hizo Contratación, la Dirección General de Contrataciones Públicas, siempre y cuando esta semana nos entregue un informe real, serio. Entre paréntesis, esta es la mesa directiva, ¿verdad? No, ahora no, desde este año no. Pero yo tampoco creo que Pablo sea ya todo solo. Yo lo que no entiendo es por qué no investigó en el momento que entra la protesta. Porque nadie en ese momento le dijo intervenir. Claro, y él ahí algo pasó, podía suspender la fecha de apertura ante una protesta, suspender. Hasta tanto se subsane el fondo. Hasta tanto se solucione o se investigue o lo que sea. Y no lo hizo. Claro. Y eran protestas muy graves. Pero ¿cuántos procesos de licitación en curso existen que tuvieron denuncias periodísticas y él jamás detuvo? Así es. ¿Cuántos? Muchísimos. Por eso yo creo que está bien que haya actuado. Yo está bien. Reitero Pablo Sey, pero él argumenta, esta es una cuestión de vida o muerte para nuestra democracia. Ah, sí. Claro. Y 8 días más, y en 8 días más la democracia iba definitivamente a estallar en Paraguay. 8 días nomás necesitaba para responder esa protesta. Yo creo que... acá hubo muchas cosas raras, estamos hablando pero el de Senado 22 ya se ocupó, millones de dólares. Ellos le convocaron, creo que en la sesión, ¿verdad? Le convocaron para mañana. Mañana ellos van. Diputados somos más lentos. Están como hecho, siempre, todos los diputados y diputadas están invitados, claro, por supuesto, ¿verdad? Y hay que ir mañana. Sí, señor. ¿Podemos asistir? Claro, por supuesto, bueno. claro. Hay que asistir Firme, mañana. Esa es una convocatoria pública. Claro. No, yo pensé que era como una interpelación, algo así. Y no va Pablo Pero Sey además una cuestión como esta, ningún parlamentario puede ser negada su intervención, su presencia en una cuestión como esa, sea diputado o senador. Yo soy nueva, no me quería ir a apelar, pero me voy a ir. ¿A qué hora es, senador? A las 9 de la mañana. Yo creo que el presidente del Senado tiene la obligación de decidir. Ustedes son parlamentarias, ¿verdad? Y igualmente acá al compañero diputado, ¿verdad? ¿Quiénes son los convocados para reiterar? Los ministros, los directores, los directores también y la gente de contrataciones. Sí. Bueno, tenemos una pausa cortita, venimos enseguida hablando sobre este tema. Dale, ya venimos. Y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea, lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Bueno, seguimos en Cara Cruz y ya vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter. Detrás del caso del voto electrónico, ¿crees que en un 53% boicot al desbloqueo? 15% licitación amañada y 32% nada más ambas opciones. Así. O sea, bueno, ¿la gente qué dice? Que es un boicot al desbloqueo. No, lo que pasa es que tanto va el agua al cántaro que termina por romperse. Hay que saber que hay 2 desbloqueos fallidos y suspendidos. Entonces, claro, hoy es mucho más fácil endosar esto de que nuevamente va a ser un fraude político, porque cuando esté acercándose la época de la elección,
hacemos una sesión y volvemos a suspender para la próxima elección. No, eso no va a ocurrir. Y ojalá O sea, que por no lo se elege, menos, pero también se hizo mérito en los periodos pasados. Katia, sí, pero ahora fue una decisión política. Yo voy a hablar por mi partido. Mi partido no va a echar marcha atrás con el tema de las listas desbloqueadas. Y somos casi la mitad en ambas cámaras. Así que quédense tranquilos. Acá esto inventó el Tribunal Superior para tapar el fato que se les pidió. Quiero que se quede tranquila la ciudadanía. Acá hubo eso, se iban a quedar con 10, 12, 15 millones de dólares y se les pidió. Y entonces nos endosan ahora. Yo creo que no hay ningún riesgo. Y si hay un riesgo, la primera que va a estar en la calle voy a ser yo. Si hay un riesgo de que vuelva. Y yo estoy en contra del desbloqueo. Yo estoy en contra, pero hay que voy a empezar apoyar. No, me adhiero mucha plenamente a la irresponsabilidad. expresión acá de la colega. Bueno, en mi caso sí, yo creo que este va a ser es un avance importante para la democracia y para el fortalecimiento de la herramienta del voto del ciudadano y que le saca poder a la clase dirigencial para la elección de las autoridades. Hay una voluntad expresa política muy clara por parte del Movimiento Honor Colorado, que es por el que puedo hablar hoy, y también puedo hablar en mi condición de secretario de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, también desde la conducción del Partido Colorado, absolutamente favorable hacia el desbloqueo. Es un avance ciudadano que vamos a proteger por todos los medios. Claudia. Sí, yo le quiero consultar a las diputadas, en verdad. Es una consulta que también le hice a un apoderado del PLRA y también a un apoderado de la ANR. Si el TSJE no convocó a los partidos cuando informó sobre la elaboración del pliego de bases y condiciones para la licitación, ¿por qué no se movieron los partidos como para sí estar presentes en esa elaboración? Porque puede hacer eso. Dejaron jugar solo. Claro, porque y se da todo esto y es como que finalmente no tuvieron la iniciativa o la responsabilidad los partidos políticos de ser parte de ese proceso. No, de hecho que hay que hacer una autocrítica, pero por otro lado, la unidad interna, la UOC interna del TSJE es la que en teoría es un organismo técnico que debe garantizar un proceso transparente en cuanto a las condiciones de participación. Y efectivamente era algo que veníamos taladrando, nosotros veníamos posicionando y cuesta mucho un poco porque hay que estar también muy en la tarea parlamentaria, ¿verdad? Que es todo un desafío diario, ¿verdad? Y acá el TSJ es el que estaba en mejores chances de poder, digamos, asumir un liderazgo de transparencia que no lo hizo. Y bueno, hoy nos toca ya sobre los 45 intentar remediar esto y espero que se haga con la fuerza de las dos cámaras, porque acá las cabezas que tienen que rodar y que necesitan adjudicarse la responsabilidad de este proceso si es que es fraudulento y se confirma el direccionamiento para una empresa que no reúne las condiciones ni capacidades, son los 3 miembros del TSJE. Y ojalá que se compruebe, porque es hora de meterles una patada y que se vayan de la justicia electoral. Yo voy a hacer una infidencia. Bueno, no me quiero quedar guardado esto. Y yo no soy oficialista, ¿verdad? Pues no me va a decir le defiendo al presidente Mario Abdo Benítez. A mí me contó una persona que estuvo en la reunión. El presidente le llama a Pablo Sey, y le dice, pero pidiendo transparencia al proceso. Y Pablo Sey dice, sí, ya tenemos luego una protesta y vamos en base a eso a elaborar y hay razones para la suspensión. Pero no pensando en vamos a sepultar el desbloqueo, sino tiene que haber un consenso. Si todos los líderes de los partidos políticos están tiroteando el proceso, ¿qué garantía podemos tener cuando definitivamente usemos esto? Y ahí sale la resolución de... Bueno, pero yo quiero responder un poco a lo que ella dijo, de por qué mi partido sí permanentemente está quejándose. El TSJE hizo una reunión para informar sobre esto y le convocó a Salas. Salas ya ha perdido absolutamente toda la confianza del partido y ya se ha dicho públicamente hasta el hartazgo. Salas no le representa ya al Partido Liberal, es un mero empleado de Ramírez Zamoreno. Ya no es un representante del Partido Liberal Radical Auténtico. Me encanta. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no le convocó al presidente del partido, no le convocó a los apoderados del partido, le convocó a Salas, al que le ceba terere a Ramírez Zamoreno. El partido se quejó. El partido permanentemente se viene quejando y permanentemente viene siendo
dejado de lado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros estamos en un serio enfrentamiento con nuestro propio representante de ahí adentro. Algunos no, pero estoy hablando del partido en su mayoría. Nadie más confía en Alberto Ramírez Zamorano. A ver, senador Richa, quería decir algo. No, yo el jueves en la sesión dije, pues tenemos muchas informaciones que no confirmaba, ¿verdad? Pero yo dije, hay que mirar atentamente cómo va a jugar el presidente de la República este partido. Porque esa versión, hay versiones distintas, que le llamó, sí, hay coincidencia en muchas versiones, que le dijo, bueno, ahí empiezan las cosas, ¿verdad? Pero yo insisto, esta va a ser una grave responsabilidad del presidente de la República si es que pasamos esta semana y esto no termina por resolver el problema. ¿Por qué? Porque si no resuelve el problema esta semana, ahí se va a enturbiar el proceso. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene solamente hasta el mes de diciembre para hacerlo. Así es. Por eso que esta semana, yo diría estos días, esta semana que empieza hoy y estos días, yo creo que a esta altura la gente que investiga esto ya tendrá la información suficiente de este tema. Entonces, ahí vamos a ver si realmente qué partidos están jugando o solamente son intereses que hay detrás. Pero además, me permite decir una cosa, pues yo creo que a veces también le entregamos mala información a la gente. Finalmente, el voto electrónico no es el voto definitivo. Constitucionalmente no puede ser así. Es la papeleta. Claro. El voto electrónico va a emitir una papeleta, eso digo ya para información, sí, ¿verdad? Y finalmente lo que se va a contar, y es el voto no solamente definitivo, sino es el voto oficial, es lo que se va a depositar en las urnas. Tradicional, convencional. Tradicional, convencional. Pero va a haber un conteo rápido, digamos. Claro, así como el TRET, claro, en este momento eso no va a ser suplantado tampoco, ¿verdad? Pero es importante decir a la gente que no es que uno vota y ahí va a tener los resultados, no, la gente va a seguir votando en el sistema tradicional. No. Yo quiero insistir, Jorge. Esperamos acá y después vamos contigo. Yo quiero insistir, Jorge, con esto. El TSJE, Ramírez Zambonini, Bestar y Huapenca son los que tienen que dar explicaciones a la ciudadanía. No hay que olvidarse de los alquileres fantasmas, de los contratos de licitación para adquisición de insumos sobrefacturados y papelería, de todas las denuncias que pesan, de los prevaricatos inmundos de estos 3 miembros del TSJE. De eso no hay que olvidarse. Y lo digo con toda la vehemencia del mundo, porque acá quienes deben estar bajo la lupa, sin perjuicio de los políticos, obviamente, que deben asumir un protagonismo en este proceso, tienen nombre y apellido y tienen 3 nombres. Ramírez Zambonini, Bestar y Huapenca. Ellos son los que están, y si ellos curraron toda su vida con el tema de licitaciones, si ellos han soportado denuncias penales que se han desestimado, no por investigaciones. Y otras que no se han desestimado. Y otras que no se han desestimado y que no se han investigado. Y yo recuerdo porque desde la coordinadora nosotros denunciamos más de $1 millón y que se iban a pagar en alquileres y se les pidió. ¿Y cuál fue la excusa de la Fiscalía para desestimar? Que teníamos que había sido nosotros dejado que se pague eso, que haya perjuicio patrimonial. No, ya no estamos yendo a otro tema, coincidimos. Pero el mismo tema, Jorge. Claro, pero estos son los bueyes con los que tenemos que ganar. No sé yo, no sé yo. Juicio político. Yo quiero, Raúl, no sé yo si tenemos que ganar con él. Gracias, Jorge. Sí, acá hay 2 cuestiones para dirimir bien cómo son los procesos, ¿verdad? Yo creo que la clase política tuvo y tiene 1000 errores, muchísimas deudas históricas con el Paraguay y es una cuestión que trasciende el color. Pero yo creo que este fue un gran acierto. A mí era motivo de orgullo que antes de cumplir los 1 año de ejercicio parlamentario estábamos consiguiendo el histórico desbloqueo de las listas con determinados mecanismos que garanticen la seguridad hasta donde la ley podía permitirnos garantizar esa seguridad para el elector. Uno de los mecanismos es aquel que estaba transmitiendo el senador Richard, que finalmente nosotros vamos a hacer el voto electrónico, pero eso nos va a imprimir una papeleta que nos va a permitir a nosotros ver de manera clara que sí, que nuestro voto va a ser depositado o ejercido en el sentido que nosotros queríamos ejercerlo. Por eso entonces, no está en discusión. Sí, entonces en este caso, Jorge, para dirimir la responsabilidad, en este caso nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora, eso
debe ser ejecutado. Hay un procedimiento y unos responsables establecidos de materializar o encarnar esa Diputado, esa voluntad política. Pero ¿cómo destrabamos Y este esa problema nomás de responsabilidad, ahora? sí, Ya, Jorge, pues ya sabemos, ya discutimos en sí, el no, Senado. no, pero esa responsabilidad es No, ¿cómo del TSJE. Es cierto, se presentaron determinadas situaciones que captaron la atención, a partir de lo cual nosotros vamos a involucrarnos en este proceso. Pero esa responsabilidad es clara. Y tampoco tenemos a esta altura, Jorge, si bien existen denuncias, tampoco existe una información documental contundente en un sentido u otro, porque puede ser que se haya cometido una grave irregularidad, como puede ser que este sea el conflicto de intereses. Pero la duda está plantada y es muy grave. Totalmente es muy de acuerdo. grave. La licitación tiene que ser cancelada. Te digo a tu pregunta, ¿cómo destrabamos? Licitación cancelada, se convoca a los partidos políticos, se elabora un nuevo pliego de bases y condiciones Y participan todas con las la empresas. participación de los partidos políticos, que al final somos los que vamos a poner la cabeza ahí, porque no va a ser la cabeza de Ramírez Zambonini el que esté ese día ahí, él ya está acomodado para siempre. Nosotros somos, así que con participación nuestra, pliego de bases y condiciones, y que no nos corran mañana con el cuento de que la urgencia, porque ya la democracia está en juego. Cuando quieren, hacen sus llamados de emergencia en 7 días. Cuando quieren, hacen subasta a la baja en 7 días. Hay demasiadas herramientas para que esto salga rápido. Yo creo que ya ni vale la pena investigar. Acá tenemos 3 empresas que vinieron a preguntar y dijeron, no, esto es una joda, me voy. Tenemos una que protestó y que al parecer después se confabuló con la otra que iba a colocar sus máquinas viejas. Acá ya la duda está. A mí ya no me importa lo que se investigue. Yo ya no quiero escuchar la investigación, como dice el senador. Yo ya no quiero escuchar. Que me digan después, no, porque dice que esto, que lo otro. Nada, se cancela. Y si fue una guerra se de empresas, cancela. como dice también No me importa nada, se cancela y se hace un una nuevo posibilidad. llamado internacional, lógicamente, y con la participación de los políticos. No llamado entonces. Nuevo llamado, Katia, se cancela. y cerramos con esto, Katia. Sí, si se pilla eso, juicio político, porque no hay otra Y forma. si se pilla juicio político Se- para se los miembros del tienen que ir. tribunal. Déjate, No, ya si no se pilla un tenemos. curro en algo tan grave, que se vayan. Si se pilla un curro en Claro, algo tan grave que claro. es la modificación de nuestro Totalmente. sistema electoral, si eso no es mal desempeño de funciones, ya no es nada mal desempeño de Paralelamente a un nuevo llamado, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nosotros Varias seguimos por veces ya acá se y se están le echa salvando ya esto. estos escombros. Espero que ahora no le sigan salvando a cambio de los Mira, carguitos que reparten. cosa A ver, ahí, cerramos, senador. no, si hay una guerra de intereses, eso existe en la licitación. El problema está cuando de esa guerra participan actores institucionales. Esa es la duda. Esa es la duda. O sea, que la guerra puede darse. La guerra se da siempre, la licitación se da siempre, una guerra es una forma de decir, una Claro, no sé, competencia, ¿verdad? competencia, Competencia. ¿verdad? Ahora, si están otros asesorando, entre comillas, y son también integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el caso que sea así, eso es grave. Y yo creo que los ministros Apoyamen a Casi- senador. casi se autodelataron, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, Cuando, ese nerviosismo, cuando de surge Mao, esto, sí. nosotros decimos, son a unos legisladores colorados los que dijeron, tomaron la posta de esto. ¿Y qué dijeron los famosos asesores del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Ellos son los que instalaron el tema de que se estaba queriendo matar el desbloqueo. Ellos son, fueron, no, es lo que de ahí te surgió. dije. Cuando yo, como Es lo que ministro, dije. hubiera dicho, pero estamos abiertos a que se investigue todo. No, tiraron Ese- el fardo claro, para ese no desviar fue el la discurso, atención, por ¿verdad? No fue el favor. discurso. Por favor, Nos sí. vamos con esto. Entonces mañana ustedes van a ir a escucharle a los Nosotros ministros. Sí, acá presente. invitación del senador Borrich. No se va a escuchar, se puede preguntar y También. intervenir, claro, por Por supuesto. eso se trata. Y después está Pablo Sey, ¿verdad? No, usted también va a estar invitado, sí, claro. Yo Perfecto. me voy con mi chaleco amarillo. Pero no hay que armar lío, Katia. Vamos a pacificar, por favor. Hambre que ¿Eh? les tengo a esto, mira. Gracias, diputada. Yo no voy a armar lío, te prometo. Bueno, Katia, Yo sí. ¿vos cómo es Secuaray que dijiste el otro día? Secuera Iro. ¿Y en tu inglés? No, Antayer. Gracias, senador. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas diputado. Un gusto compartir con usted y con toda la audiencia. Vamos a la pausa. A la vuelta hablamos con el intendente de la ciudad de Asunción, Mario Ferreiro, que dejó la final de la Copa Sudamericana en la ciudad capital. Nos vestimos de fiesta, estamos todos contentos, menos los otros vecinos que el resultado no les favoreció. Pausa, ya venimos.
¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a invitarlos también a seguirnos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Estamos también de forma paralela con la radio. Vamos a cerrar la pregunta que habilitamos sobre nuestro primer tema de la noche, el desbloqueo de listas. Detrás del caso del voto electrónico, ¿crees que en un 53% la gente dice que se trata de un boicot al desbloqueo? 14% una licitación amañada y 33% ambas opciones. Ya cerramos este tema y vamos a hablar de lo que dejó la fiesta del fútbol que se vivió el sábado en Paraguay, en la Nueva Olla, la final de la Copa Sudamericana. Una fiesta realmente a partir del viernes a la noche, Jorge. Yo ya vi el jueves, te cuento. Y Vos tuviste cobertura el viernes, entonces nada más el te viernes. sumaste el viernes. Claro, pero ya había más personas el viernes, Sí, por eso. cierto. Igual los argentinos llegaron a partir del miércoles aproximadamente, en coincidencia también de la habilitación de la Embajada del hincha en la costanera de Asunción. Mucha gente estaba muy conforme con respecto a la instalación de esta embajada, también de las actividades en el marco del Fan Fest y también otras actividades y otros detalles que se tuvieron en cuenta aquí en Asunción. Uno de los protagonistas de esta fiesta que colaboró de la administración desde su gestión con otras autoridades también, por supuesto, ¿verdad? Pero es el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, está ahora con nosotros acá en Caro Cruz. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, primero felicitarles porque está muy lindo el canal. Y segundo, sí, estamos muy contentos. Lo decías bien, Jorge, no es mérito nuestro, obviamente, es todo un equipo de instituciones que participaron. Pero en realidad esto comenzó hace casi 6 meses cuando Alejandro Domínguez nos dice, cayó la sede de Lima, ¿se acuerdan ustedes que iba a ser Lima esto? Perú, y va a venir a Asunción la Sudamericana. Ahí comenzamos a hacer las reuniones, la Conmebol tiene unos protocolos bastante estrictos que comenzamos a repasar entre todos. Se coordinó un equipo interinstitucional. Ahí, por ejemplo, no sé, mucha gente no sabe porque ella tiene un perfil bajo, pero Leila Rachid trabajó muchísimo para coordinar los equipos. Ya con Leila habíamos trabajado en Dakar también, ¿se acuerdan? El famoso tema del Rally Dakar, que también salió muy bien. Y otros eventos, el caso Chiquitunga también, que fue un gran evento en la Olla Azulgrana. Ahí intervinieron otros ministerios, el caso de MOPC principalmente, Secretaría de Turismo, Secretaría de Emergencia Nacional, Migraciones, Policía, Ministerio del Interior, hasta Ministerio de Salud, porque después nos dimos cuenta, ya con el pasar de las semanas, de que iba a venir una multitud. No se olviden que tampoco se sabía bien quién iba a ser finalista. Se pensaba que iba a venir un equipo brasileño, o Corinthians, o Mineiro, y quedaron los dos afuera. Y lo de Santa Fe también lo comenzamos a entender los últimos 20 días, cuando desde medio de Santa Fe comenzaron a llamarnos a decir va a ir una multitud. Y también una multitud muy particular, familias, gente de pueblo, gente inclusive del interior de la provincia. No las barras bravas propias, naturales de los equipos grandes, ¿verdad? Exacto. Otro hubiese sido el tema si venían las barras de Corinthians o de Boca o de River. Esto era diferente. Inclusive nos sorprendimos por el tema del camping. Acá pues no se hace mucho camping. Se hace un poco en el interior, Salto Cristal, pero en Asunción es difícil ver camping. Enseguida nos dijeron, vamos a necesitar una zona de camping. Estaba acá justamente repasando. Casi 1.200 personas hospedamos en la zona de la costanera en el camping. 400 carpas se instalaron. Ahí en la playa, que justo quedó limpia unos días antes. Hotelería agotada, inclusive con alternativas, como el caso de hoteles de la zona periférica, alquiler de habitaciones y estos sistemas de aplicaciones ahora por internet que la gente revisa. Y por último también sabíamos de la temperatura extrema. Esto también nos movilizó con el SAP que puso los hidrantes, la gente de la SAN que nos prestó de la Secretaría de Emergencia, perdón, que prestó las carpas grandes. Esto no se hubiera podido hacer si nos poníamos todos de acuerdo y no trabajábamos coordinados. Muchos dicen ahora, ¿por qué no hacen siempre esto? Claro. Es una buena pregunta. Te iba a preguntar, yo tenía anotado eso para preguntarte. Ya nos retan inclusive, dicen, está todo muy bien, pero ¿por qué no hicieron antes o hace falta que haya una final cada 15 días? Claudia me dijo, arrancó hoy el programa con eso. Haciendo esa consulta. Pero palo porque no boga y palo porque boga. Pero yo realmente creo que son desafíos que tenemos también los paraguayos muchas veces, ¿verdad?
sino nos ponemos a hacer una meta tipo Teletón, ¿verdad? Es muy parecido. Nos ponemos una cuestión casi imposible, porque muchos nos decían, no vamos a llegar. No se olviden que también la inundación terminó hace 45 días. El retorno es muy difícil, hasta tal punto que yo expliqué también el problema de Plaza de Armas, que dicho sea de paso, estamos trabajando ya con la Secretaría de Cultura para la recuperación de ese lugar, pero nos concentramos en 4 zonas. En la zona de Barrio Obrero, más de 14 cuadras totalmente renovadas con MOPC y nosotros juntos. Nos concentramos en Palma y Estrella, que sabíamos que iba a ser el circuito, en la zona de la Costanera, que se convirtió en el gran epicentro, y finalmente en Aviadores del Chaco, zona hoteles y shoppings, porque también sabíamos que ahí iba a estar una gran parte. Y en esos lugares se llegó bastante bien. Y otra cosa también interesante, salió también a flote algo que hace rato no salía, la buena onda de la gente. Andábamos muy negativos todos, sin embargo parece que vino la visita y todos nos pusimos las pilas para ayudar. Había gente común y corriente, lo vi el sábado de mañana en Barrio Obrero, que salía a darle agua a los hinchas de Colón. Esa imagen que vimos fue espectacular. Yo le conté a Rosana, mi esposa, me dice, ella vio y se emociona, y en un momento leíamos agradecimientos de los hinchas de Colón, refiriéndose a nuestro país, y te da piel de gallina, ¿verdad? Como nosotros también nos pusimos la camiseta, la albirroja, y le estábamos mostrando lo mejor que tenemos, ¿verdad? Y ver otra vez el retorno, cómo nos sentimos tan bien, ¿verdad? Sí, esta parte es lo más positivo. Yo hablé mucho esta mañana con la gente de las direcciones más involucradas, el caso de vigilancia, el caso de aseo urbano, más de 700 funcionarios trabajaron prácticamente las últimas 48 horas solamente dedicadas al evento. Se agregó lo de la lluvia, que tampoco estaba previsto que sea tan grande. Ayudamos a drenar la parte lateral de los pasillos del estadio. También se agregaron otros elementos que no estaban previstos, como por ejemplo la cantidad de hinchas que no podían ingresar y que había que también tratar de contenerlos. Muchos vieron el partido en los bares alrededor de la olla porque ya no consiguieron entradas. En el caso del hincha fallecido, ayer me estuve informando, es un hombre de 61 años que vino con su sobrino en un auto alquilado, no tenía hotel, de bajos recursos, un señor de pueblo, pero rápidamente tanto la Embajada Argentina, el embajador Héctor Lostre hizo un gran trabajo, con la Confederación se encargaron y pudieron realizar el traslado. El único pariente que estaba con él era un sobrino, no tenía más nadie. Y lastimosamente fue el único caso también que lamentar, pero por un caso absolutamente vinculado al estado de salud del señor, ¿no? Tú sabes que hoy escuché, me pasaron un audio y nosotros, de Juan José Zapac, pasó un audio del expresidente de Cerro Porteño, y me parece importante decirlo, Mario, porque más allá de los memes, las cargadas, nosotros que somos olimpistas versus cerristas, que da gusto para reírnos, para el chiste, pero acá hay que reconocer también esa visión que en su momento tuvo JJ Zapac, en construir ese estadio, en hacer esa inversión, y lo que hoy genera el hecho de tener esa visión, ¿verdad? Mirate, hoy todos estamos hablando de eso. Por eso me parece importante hacer ese reconocimiento, Mario. Absolutamente. Incluso, es cierto, compartimos la misma pasión, pero eso no puede enceguecernos. Muchos ayer hacían cuestionamiento como si algo tenía que ponerse negativo, la falta de drenaje de la olla. Yo creo al contrario. Yo creo que con todo el agua que cayó se drenó rápido. Quiero acordarme el año pasado, Boca River, final también de la Libertadores, que se tuvo que suspender un fin de semana en cancha de Boca por inundación del estadio y nunca se pudo secar. Ellos tuvieron que pasar a una semana después de aquel clásico. Después de un partido de River que se suspende y van a Madrid, ¿te acordás? Bueno, esto ya pasó. Esta tormenta es muy típica de la región. Ya pasó en el estadio, uno de los clubes más grandes de la Argentina. Eso le recordaron con JJ Zapac a él este episodio, y la Conmebol le sorprendió que por la cantidad, creo que en una hora cayó algo así como 65 milímetros de lluvia, brutal. O sea, demasiado, ¿verdad? Que todo estadio se iba a inundar, y pese a ello logramos nosotros, media hora paramos y seguimos. Exacto. Y eso que siguió lloviendo, ¿verdad? Ya después ya no se notó, en el momento de suspender el árbitro era lo apropiado. Y ahí también nosotros comenzamos en otro frente a trabajar, porque comenzaban a apagarse también las luces de casi todos los barrios de Asunción. Ander recibió realmente muchos golpes también con esta tormenta. Después ya teníamos información de problemas en otras zonas, como el caso Puente Remanso, donde tenían que pasar todos los hinchas. La verdad que se puso a prueba la capacidad no solamente del operativo vinculado al estadio, sino de toda la ciudad, y se salió airoso. Yo estuve recorriendo el viernes en el FanFest, también un comportamiento ejemplar de la gente,
no hubo hechos que lamentar, se temía mucho también el tema de alguna situación violenta, de asalto, robo, casi no se reportó nada. El tema de los cuidacoches siempre es el tema conflictivo, pero se mantuvo en un nivel más o menos aceptable. Tampoco es cierto que ninguno cobró nada, porque tengo testimonio de que sí hubo lugares donde había que poner, pero dentro de todo, y creo que gracias a esa sensación de que estábamos ante algo importante, se actuó bien. 122 países transmitieron en directo la final. O sea que ayer en 122 países se repitió durante casi 180 minutos, porque entre la previa, la final, la entrega de la Copa, son casi 180 minutos. Se mencionó Asunción, se mencionó Paraguay, se mencionó el estadio de la Olla Azulgrana, Pablo Rojas. O sea, hay que también valorar en ese sentido. Después están los otros cálculos que son los ingresos, ¿no? Que son, hoy ya escuché 40 millones de dólares, el otro día 20, 29, no sé, pero yo lo que sí sé es que vi lleno todo. Y lastimosamente quizás el último golpecito lindo hubiese sido un triunfo de Colón, porque ahí los bares no paraban hasta esta hora de hoy, me parece. Eso faltó, ¿verdad? Ahí eso no se pudo completar. Pero el resto bien, y creo que una buena señal de que se pueden hacer estas cosas. Es cierto que nos faltan muchos elementos, es cierto que por momentos fue muy difícil el tránsito entre Falcón y Asunción, hubo cola hasta 10 kilómetros, primero del lado de Clorinda y hoy del lado de Falcón. Estuvimos en contacto con la ministra Sofía Dafara, con el ministro Joaquín Roa todo el tiempo. Tuvimos la estrecha colaboración del señor Arnoldo Vins de MOPC y su equipo. Así que ojalá podamos replicar. Yo por lo pronto ya me adelanté y al equipo de Vins, con el que mañana me reúno, a las 7 de la mañana ya le pedí que nos ayude en la Plaza de Armas, que ahora hay que recuperar también. Claro. Pero este es un buen ejemplo de que se puede. Ahora, con la partida y el retorno ya de todos los argentinos que estuvieron por Asunción, los trabajos para dejar nuevamente bien la ciudad en cuanto a basuras, puede ser, ¿verdad? También. Y todo lo que implica, ¿verdad?, la presencia de tantas personas. ¿Cómo está trabajando la municipalidad? Eso también formó parte del plan, porque sabíamos también que después, nos pasa mucho, cuando hay 15 de agosto, cuando hay fiesta en el centro, o cuando hay un evento grande, como el caso que ya mencioné, del Dakar o de Chiquitunga, ya aprendimos de sobra que hay que tener un equipo que trabaje para el post. Eso comenzó a trabajar inmediatamente ayer, al terminar el partido. Hoy ya pudimos recibir, y de hecho hubo mucha gente esta tarde en la Costanera, totalmente recuperada la zona, y también la zona aledaña al estadio, principalmente los paseos Quinta Avenida, Caballero, Avenida Novena, toda la zona circundante a la olla. Se recuperó rápido, seguramente que también hay que seguir los otros trabajos que ya estaban desde luego en la ciudad. Por ejemplo, Aviadores del Chaco todavía se hizo solamente esa parte de los hoteles, eso tiene que seguir. Mañana la vida sigue y hay que reconocer que hay que hacer muchísimas cosas. Pero esto es bueno, deja un saldo positivo y también deja algo interesante, que si nos animáramos a hacer esto, lo mismo pasa con Odesur, vemos que queda después para la ciudad un activo. O sea, la ciudad ganó, entre otras cosas, 14 cuadras nuevas en Barrio Obrero, por ejemplo, que no estaban o que iban a llegar seguramente recién dentro de mucho tiempo. Y lo hicimos conjuntamente con el MOPC. Entonces, ¿por qué no replicar este modelo para algunos lugares más deteriorados de la ciudad y que necesitan rápida acción? Hoy, no sé si llegaste a ver la caricatura de Carlos. Me perdí. Fantástica, entre paréntesis, porque te puso a vos estabas como que con una cortina tapando los escombros de Asunción y del otro lado Asunción vistiendo sus mejores galas. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, se baja después el telón y viene con todo. Vuelve la realidad. Es como cuando viene la visita y uno limpia más o menos su departamento, su casa. No, la verdad que esto tiene más sustentabilidad porque son zonas que estábamos trabajando. Por ejemplo, Aviadores, como dije recién, vamos a seguir trabajando y hay que completar. Hay que hacer todo República Argentina. Estamos a punto de comenzar también la parte de Venezuela más hacia Mariscal López, después Chaco Boreal. O sea, esto tiene que continuar. La zona del centro hay un plan de recuperación de las 4 plazas, primeramente la que está frente al Victoria, que es la más deteriorada. Sí, esto tiene que seguir. Y lo que decía, Plaza de Armas, que entre paréntesis se concentró un poco la crítica sobre ese lugar, pensándose que ese era el epicentro. En realidad ese no era el epicentro de la Copa Sudamericana. El epicentro sabíamos bien que era Costanera y sobre todo Palma Estrella, que es lo que le gusta al turista, la zona de los bares, los restaurantes, la gastronomía. Y otra cosa, el futbolero después ya se va rápido hacia la zona del estadio.
Yo ayer me fui a recorrer a las 9 de la mañana, ya había hincha de Colón a esa hora, recorriendo, ya ahí se ve, ¿no? Temprano, la gente, el futbolista es ansioso, el futbolero quiere ir al estadio. Uno cuando va a ver a su equipo, a la selección, a Buenos Aires o a Brasil, ya está cerca de la cancha de River o de Boca temprano, ya quiere entrar si es posible cuando se abren portones. Bueno, eso pasó ayer. Mario, mira esto que tenemos ahora, el posteo oficial del Club Atlético Colón. Mira, podemos leer, ¿verdad? Queremos agradecer a los ciudadanos paraguayos por recibir a los hinchas de Colón en sus hogares y asistirlos para poder atravesar el intenso calor y luego la lluvia. Simplemente gracias, y la foto de la bandera paraguaya, la cuenta oficial del Club Atlético Colón, dando este reconocimiento, Mario, a todo lo que se hizo para asistirlos, para recibirlos, a los hinchas del Colón principalmente. Esto es muy emocionante y seguramente también nos deja ante desafíos que puedan venir. Cuando se habló de la suspensión en Santiago de Chile de la final Flamengo-River, a mí me llamaron medios argentinos a decirme, intendente, ¿usted estaría de acuerdo que se haya? Yo contesté que sí, porque finalmente, primero teníamos que mostrar seguridad, porque estamos a punto de ser sede de esta final de la Sudamericana. Y segundo, porque sí creo que, claro que con más esfuerzo también se puede soportar una final de ese tipo. Es otra característica, son hinchadas más duras, tanto la de River como la de Flamengo. Se puso a prueba la capacidad hotelera también de Asunción. Yo no sabía, por ejemplo, que teníamos 8.000 camas, cosa que creció mucho Asunción en materia de hoteles. Hace 10 años Asunción tenía la mitad de los hoteles que hay ahora. Igual tenemos 8.000 camas formales, digamos. Después comenzó el tema de los alquileres de departamentos y de habitaciones, hasta que llegamos al camping que, les reitero, albergó a 1.200 personas, no es poca cosa. O sea, 1.200 personas durmieron ahí en ese camping y otros, lo comprobé el sábado, durmieron directamente en la cercanía del estadio, en carpas improvisadas sobre la vereda. Bueno, evidentemente que Asunción necesita evolucionar un poco más. Yo pensaba que la capacidad hotelera estaba suficiente, parece que falta un poco más. Quizá habría que pensar, yo pensaba si venía Flamengo o River, en habilitar lugares como el Consejo de Deportes, como los cuarteles, para lugar de hospedaje. Esto se hace en otros países. Cuando hay un contingente muy grande de una ciudad vecina que viene a la ciudad a instalarse, se habilitan como si fuera una situación de emergencia. Y finalmente también es evidente que ahí vamos a tener que mejorar los ingresos al país, ¿no? Yo felicito a la gente de Migraciones porque se hizo un esfuerzo, porque es difícil imaginar, saber cómo hicieron para meter casi 40.000 personas en no más de 24 horas, porque la gran masa llegó entre el viernes y el sábado. Pero claro, es una buena lección. Yo pedí, tengo todo, después les voy a hacer llegar inclusive si quieren por correo electrónico, tengo todos los números y el esfuerzo fue grande, pero también habría que saber que esto dejó un dinero importante en una situación no fácil a nivel económico para nuestro país. Muchos están festejando una especie de resurgimiento financiero inesperado por estos 3 días en Asunción. A la vuelta de la pausa, me gustaría, Mario, compartir esos números. Me parece interesante, no? ¿Verdad? Después, a la vuelta de la pausa, compartir esos números. Y después, esto también demostró, Claudia, Asunción, de que estamos nosotros en condiciones para lograr esto que hace tiempo se hablaba. ¿Vos te acordás de Asunción por nuestra condición geográfica, desde el punto de vista de ser un centro, inclusive de acá, de las grandes aerolíneas, los vuelos, los conciertos? Aprovechar esta situación geográfica privilegiada, porque digo privilegiada porque estamos en el centro de todo, ¿verdad? Y de aquí puede partir para la región, ¿verdad? Entonces eso me gustaría, por eso compartir estos números, que sirve también después para ir pensando en esos proyectos más ambiciosos, no solamente para Asunción, sino que esto... para las ciudades vecinas también. Claro, también para las ciudades vecinas. La vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Estamos con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Le decía recién, Mario, fuera de la pausa, anoche por una cuestión de fuerza mayor que me quedé sin energía eléctrica, entre paréntesis, desde las 5:30 de la tarde hasta hoy, hasta las 6 de la mañana. Y le llevo a mi hija a la zona de los shopping
y vi de vuelta el movimiento, no con la misma euforia, pero sí todos los locales abiertos, gastronómicos, los taxistas, Uber, me contaba un conductor de Uber, Todos usé los trabajando. dos, usé taxi y usé Uber, Sí. me dijeron esto explotó, estuvo fantástico. Pues qué increíble cómo esto, la pasión del fútbol, tanto que nos gusta el fútbol, lo que es capaz de mover más allá del espectáculo deportivo. Sí, y ahí está también otro componente. Muchas familias ya se quedaron el fin de semana. Es lo que más viste vos seguramente ayer, los grupos que vinieron en autos. El hincha muy fanático fue y vino casi en el día, pero el resto quedó a usar. Me contó la ministra de Turismo que se usó mucho en las posadas cercanas, Pirayú, Paraguarica, Cupé, Mucha San gente se Bernardino. quedó en Capiatá y San En Lorenzo Capiatá, también, sí. donde O sea, hay se usó también posadas. ese tipo de hotelería. Yo les quería contar una cifra, como le dije antes de la pausa, 65.000 kilos de basura. Nuestra Dirección de Servicios Urbanos, la Aseo Urbano, juntó entre el jueves y el domingo 10 de noviembre. En la zona Quinta, Estados Unidos, Rodríguez, Francia, Novena proyectada, Villarreal del Chaco, Mariscal López. O sea, en las zonas de influencia entre hoteles, eventos, centro y La Hoya, 65.000 kilos de basura. 700 funcionarios trabajaron en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada. Se hizo un trabajo sobre 40 plazas en todos los días previos y también durante la realización de la jornada, ya que muchos hinchas fueron a concentrarse en distintos lugares o dejaban los ómnibus en algunas plazas como Plaza Italia y de ahí venían caminando. También me pasan acá la cantidad de policías municipales. Hicimos una suerte de equipo de 60 personales, 60 funcionarios dedicados solamente a la cobertura de vigilancia de la policía municipal. Eso también fue importante. ¿Por qué? Porque también teníamos la presión de los vendedores ambulantes que querían entrar hacia la zona del estadio. Entre dos direcciones, una dio 40 y otra 30 baños químicos, 70 en total. Nosotros también, los ministerios y compañía también ayudaron. Y por último, lo que ya dije también, la de las 1.600 personas en la zona de la costanera que acamparon ya desde el jueves al principio y el viernes masivamente cerca de la zona de la FanFest, que dicho sea paso también estuvo muy interesante porque no se registraron incidentes, trabajaron grupos nacionales muy conocidos, Sí. no se expendió alcohol dentro del predio por reglamentación también, tanto municipal como la Conmebol. En fin, los números son muy positivos y nos dejan también una especie de ensayo de qué equivale un operativo como este. Por eso yo decía hace rato, antes de ir a la pausa, convertir Asunción, ¿verdad?, en un centro para convenciones, festivales, eventos deportivos. O sea, con esto yo creo que demostramos de alguna u otra manera que sí estamos en condiciones, ¿no? Sí, ahí lo que nos dicen algunos especialistas es que nos falta más conectividad. No tenemos vuelo a Miami, por ejemplo, en directo otra vez. O sea, perdimos otra vez esa ruta tan importante. Sé que se está buscando. Yo recibí una delegación de Miami-Dade la semana pasada y es lo primero que me dijeron, vamos a comenzar a trabajar de vuelta a recuperar esa ruta Miami-Asunción. Es la única, escuchen este dato, la única capital de toda Sudamérica que no tiene vuelo directo a Miami es Asunción. No, es un buen récord. Todas las capitales, La Paz, Bogotá, Lima, Buenos Aires, por supuesto, todas tienen vuelos directos diarios. Nosotros no logramos, aunque sea 1 o 2 semanales. Eso hay que recuperar. Y por otro lado, también es evidente que nuestros sistemas de acceso a la ciudad deben mejorar. En eso estamos trabajando fuertemente también con el Gobierno Nacional. Hay 18 obras, algunas ya iniciadas, otras en proyecto, con el Gobierno Nacional que tiene que ser Asunción. Ahí está el famoso viaducto botánico, tan polémico, pero que está, digamos, avanzando porque es una conectividad muy importante para entrar por esa zona a la ciudad. No olvidemos que también ya está firmado el contrato para la Costanera Sur. Ahí son casi 8 kilómetros de costanera que unen la zona del centro hasta el Cerro Lambaré. Todo eso va a ir generando un movimiento más interesante seguramente para Asunción. Asunción puede llegar a hacer eso que vos decís, Jorge, pero necesita obviamente más infraestructura. Una cuestión cultural, me preguntaba yo. Cuando decimos bienvenido hermano extranjero, tenemos otra actitud, no, otra predisposición. Veía la foto que posteabas de los obreros municipales. Sí. Me da la sensación, hasta incluso los policías municipales de tránsito,
hasta trabajaban con una sonrisa dibujada en el rostro. O sea, hasta los obreros que estaban ahí con no sé cuántas toneladas de basura sacando posadas. Con el calor también. Con el calor. ¿Por qué? Es una cuestión cultural. Entre nosotros nos matamos entre todos, pero cuando viene alguien de afuera nos abrazamos y nos queremos todos. Es una cuestión cultural, Mario. Puede ser. Es interesante. Mirá que esto da para otro programa. Es interesante. Por un lado, el fútbol produce también eso, ¿no? El obrero municipal es futbolero igual que nosotros. Entiende que estábamos a la vista del mundo. Yo transmití rápido aquello de los 122 países que transmitían en directo, presencia de personalidades, en fin. Ayer el palco era un desfile de figuras inolvidables como Neri Pumpido, por ejemplo, que me emocioné al verle y le pedí una selfie, no podía menos, ¿no? A Tinelli también le pediste una selfie. Bueno, a Tinelli todos le pedimos. A Tinelli hay que reconocer que ahí creo que sucumbimos todos. Pero no. No olvidemos, Jorge, Claudia, que también en eventos como el Bicentenario se generó una especie de mística especial en Asunción y en todo el país. ¿Ustedes se acuerdan de que fue eso, no? Quizás nos está faltando eso, unos elementos de unión por encima de nuestras diferencias para mostrar nuestro mejor rostro. Yo tengo que reconocer también que el gobierno entendió también este mensaje y rápidamente movilizó. Y cuando el gobierno central moviliza, tiene mucho más fuerza que la municipalidad o que los ministerios por separado. Esa limpieza que hizo la gente de las Fuerzas Armadas, eso mostró claramente que con acciones como esas puntuales podemos solucionar problemas que de otra manera cuestan mucho, llevan mucho tiempo. Mañana hay otra acción, nosotros vamos a mandar 300 funcionarios mañana a la zona de la costanera norte y parte todavía de la bahía. También va a mandar de vuelta al ejército. Estamos coordinándonos. Esto que pasó nos dejó medio en contacto permanente para hacer otras cosas. Me había llamado el otro día el general Sotelo, que está en el gabinete militar de la presidencia, me dijo, podemos contar con 300 funcionarios. ¿Cómo no? Coordinémonos y nos vamos. Mañana vamos a hacer esa acción. Yo creo que si le buscamos una motivación, puede ser lo de Sur 2022, pueden ser las fiestas religiosas tradicionales. El 8 de diciembre, por ejemplo, poca gente sabe, pero ya hace 4 años nosotros mandamos también un equipo de apoyo a la Intendencia de Caacupé para ayudarles justamente a levantar la basura. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos la conciencia de que Asunción aporta miles de peregrinantes a Caacupé y es nuestro deber ayudar a limpiar lo que nosotros mismos generamos. Ojalá podamos hacer esto mismo en vínculo con las ciudades vecinas. Nos falta ese concepto de Gran Asunción, área metropolitana, para emprender acciones conjuntas. Lo del río también está movilizando a muchos sectores, en buena hora. Pero ahora lo del lago también, ¿verdad? Lo del lago también. Sí. Por ahí pueden ser las motivaciones las que nos faltan para generar unidad y acción, pero en esto se demostró claramente que sí se puede. Con respecto a la Plaza de Armas, si bien dijo que no estaba planeado que sea el escenario de toda esta fiesta del fútbol, esa zona es como una zona icónica de lo que es la capital del país, Asunción. ¿Cuáles son los trabajos que se necesitan para mantener y recuperar ese lugar realmente? Me considero fanática del centro de Asunción y está demasiado deteriorada esa zona. Totalmente. Mira, yo quiero que se entienda bien. Nosotros entendemos y asumimos el problema absolutamente, no lo menoscabamos. El despeje fue muy lento por una situación de reubicación de la gente en sus lugares de origen en terrenos que todavía no estaban preparados. Principalmente ese último contingente estaba esperando que se terminen obras detrás de la cancha de 3 de febrero, donde faltaban unos canales de drenaje para lluvias como la de ayer y poder trasladarse de vuelta al lugar. La negociación siempre es compleja, es difícil. Ustedes habrán visto algunas fotos de funcionarios desarmando las casas y los muchachos mirando, sentados tomando un tereré. A veces hay esa visión de que tiene que hacerlo todo el Estado o la municipalidad. Eso es un tema social y político que hay que trabajarlo. Yo lo que pude hacer ahora, en base a la legislación vigente, está la ley 6284, que es de este año, que dice dos cosas claras. Dice, la Plaza de Armas es patrimonio, tiene vigencia patrimonial y, segundo, deberá ser equipada con presupuesto de la Secretaría de Emergencia Nacional y protegida por la Policía Nacional. Tiene 2 artículos nomás la ley. La ley es complicada porque en realidad también hay un problema de autonomía municipal que hay que cuidar, pero ya está hecha. En todo caso, después se modificará y se le agregará un artículo. Entonces, nos reunimos rápido con el ministro de Cultura
ya comprometimos un equipo, le integramos en MPC y esa plaza se va a recuperar pronto. Ahora está despejada y se comenzó a limpiar, pero necesita mucho más. Primero, reequiparla y segundo, ver un sistema para protegerla. Y tercero, en estos planes de franja costera que estamos desarrollando en el gobierno, ya prever lugares de refugio para esta gente cuando sube el agua. Claro. Porque el agua va a subir más tarde o más temprano otra vez. Entonces, de nada serviría arreglar toda la plaza, gastar miles de millones de guaraníes y después otra vez, dentro de un año, Dios no lo quiera, pero así nos pasó este año, tengamos un contingente que por otra parte es inatajable. Yo entiendo, se vincula a la cuestión política, se dice que llevamos nosotros, que lleva al otro, que lleva al presidente seccional, que lleva... Yo más bien lo que quiero que entienda aquel que alguna vez camine por los bañados es la premura que tiene una familia cuando con una lluvia como la de anoche tienen el agua a 1,5 metros en la casa, tienen criaturas, adultos enfermos, discapacitados. Ahí ya vos te vas al lugar seco, no importa si es plaza, si es patrimonial o si es paseo público. Atropellan todo por una cuestión de supervivencia. Bueno, es nuestro deber coordinar los lugares de refugio antes de que eso ocurra y proteger esa plaza de una vez por todas. ¿Cuál podría ser este sistema de protección de la plaza? ¿Las rejas, como la Plaza Italia? En la Plaza Italia funcionó, no solamente ahí, ha funcionado en Plaza Uruguaya medianamente también, contenemos bastante. Plaza Lara Castro también tiene rejas, aunque ya tiene menos presión de damnificados. Pero no solamente eso, ahí falta mucho, ahí falta iluminación, falta un rediseño. Eso hablábamos ayer con los arquitectos de la Secretaría de Emergencia y con nuestra directora del Centro Histórico, Carla Linares, que hay protocolos ahí, cuidado, ahí hay protocolos, no es que se pueda hacer cualquier cosa en esa plaza. De hecho, por ejemplo, y muchos no lo saben, yo me enteré también hace poco, esa famosa fuente que para el 15 de agosto del año pasado cargamos y después teníamos miedo porque se tiraban las criaturas y se bañaban frente al Cabildo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la historia de la plaza. Ese fue un invento, alguien puso una fuente y en realidad ese tiene que ser una plaza donde se concentraba la gente frente al Cabildo. En los grandes actos públicos o en los reclamos ciudadanos, no existía esa fuente. Entonces, tiene que venir un especialista, un equipo, quizá un concurso de ideas, que nos digan, tiene que ser esta nueva plaza, protegerla con la ley y buscar otro lugar para la gente cuando está desesperada por la inundación, mientras se van desarrollando proyectos como Chacarita Alta, Chacarita Inundable, Laguna Puitá, Bañado Tacumbú, hasta completar toda esa zona donde viven más de 20.000 familias de Asunción. ¿Cómo es que aparecen los recursos, los obreros, para repavimentar zonas como por ejemplo alrededor de la cancha de Cerro Porteño, en Barrio Obrero? ¿Se sacó de un lugar para priorizar? ¿Por qué eso no vemos todos los días, Mario? Qué buena pregunta, solía hacer un amigo mío. Pero en realidad se hicieron convenios. La Conmebol nos llamó. Nos fuimos, nos sentamos alrededor de una mesa y comenzamos a decir, ¿qué puedes poner vos? Yo tengo pasto que me sobró de tal contrato. ¿Y vos qué tenés? Yo tengo bastante asfalto, pero no tengo maquinaria. Bueno, comenzamos a hacer ese trabajo de coordinación interinstitucional y cada uno puso una parte. Es un poco lo que estamos queriendo hacer también ahora con el SAP y que lo estamos logrando en algunos lugares gracias a la buena voluntad también de Natalicio. De Natalicio principalmente, que entiende el problema. Hicimos así, te cuento. Barrio Obrero nosotros dijimos, no, ahí no está ni planificado, porque además tiene que haber un pliego, tiene que haber un llamado, no es que se pueda hacer más falta donde se quiera. Bueno, dijeron nosotros sí tenemos, vamos a hacer nosotros, pero ustedes van a hacer toda la señalización, pintura termoplástica, todos ustedes, bueno, genial. En otros casos era remozamiento, tengo un poco de pasto. Del parque lineal, que se está terminando entre paréntesis, quedaba un poco de pasto, bueno, llevamos allá. Nuestra gente tenía reservas, pudimos aplicar a esas 40 plazas que intervinimos. Así se trabajó, se logró en ese sentido una sincronía que además pasó por los convenios firmados y aprobados por Junta Municipal. Es importante también decir esto, no es que se hace así, y esto también hay que reconocer, la Conferencia Sudamericana tiene un sistema muy disciplinado de trabajo. Ellos mandaban gente hace más de 6 meses. Yo me reuní con representantes brasileños y de otros países que venían y nos decían, intendente, yo necesito que usted me garantice esto. Ministerio, necesitamos esto. Por ejemplo, poca gente sabe, pero hubo ambulancias diseminadas por toda la ciudad, justamente para cualquier contingencia, acompañando el movimiento de los hinchas. El Ministerio de Salud puso ambulancias en la Costanera, cerca del estadio, en los lugares donde ellos se aglomeraban.
de tal manera que haya una asistencia rápida. Yo creo que todos vamos a sacar de este trabajo un aprendizaje muy grande que se puede aplicar para muchas otras cosas. Reitero, desde una fiesta local, como puede ser la canonización de Chiquitunga, hasta una fiesta internacional, como puede ser un congreso, como puede ser de Sur, que dicho sea paso, yo celebro que haya retornado a Asunción porque estamos muy expectantes de que en 2022 se calcula que solamente, el otro día me decían, de atletas tienen que venir 8.000, más las delegaciones, más la gente que quiere ver ese tipo de juegos. Tenés otra vez una situación parecida a la de este fin de semana, pero durante casi 20 días. Interesante para ir pensando en elementos que pueden ayudarnos a situar a Asunción como un centro de eventos. Para ir redondeando, Claudia, no solamente a las autoridades, digo, porque todos salimos motivados, pero te escucho entusiasmado, motivado al ver estos números, pero en serio, ¿verdad? Sí, porque genera un aire de optimismo, de motivación, decir, valió la pena el trabajo que hicimos, porque hay resultados, ¿verdad? Y hay retorno sobre todo, ¿verdad? Y otra cosa, una confesión, antes de irnos. Después de tanta puteada, da gusto que te mimen un ratito. Un ratito, sí, ¿Cuándo? Nunca viniste acá, la primera vez que estás, creo, en este programa. Sí, y realmente un gusto estar acá, porque también tengo muchísimos amigos en este canal. Pero le podemos comprometer para otro encuentro y hablar de la gestión puntual. ¿Cómo no? Pues, porque de gestión hablamos ahora. Bueno, no, nos enfocamos solamente en la Copa Sudamericana. Claro, bueno, ahí está. Perdón. Bueno, ya gracias. queda comprometido. Gracias a ustedes. Gracias. Felicitaciones. Mario. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo en Caro Cruz. Buenas noches. Feliz inicio de semana.